Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más y en esta segunda etapa del seminario Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos, y a nombre del Colegio de Jalisco, darles la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión, reanudando después de un periodo vacacional actividades académicas con una interesante participación del doctor Luis Fernando Sánchez Murillo. Bueno, él nos va a exponer, nos va a plantear, nos va a presentar un interesante trabajo. Entonces, yo voy a estar al tanto de quienes nos acompañan en el grupo Zoom al final de su exposición, si quieren plantear preguntas de viva voz, yo les daría el uso de la misma, y también voy a estar al tanto de quienes nos planteen comentarios o preguntas al ponente por vía Facebook. El día de hoy, bueno, el doctor Sánchez Murillo nos presenta una, una ponencia muy interesante intitulada Anatomía del discurso electoral, análisis crítico de las agendas políticas en México. Voy a leer brevemente una reseña curricular del doctor Sánchez Murillo, quien es profesor titular de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, doctor en investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Estudios Políticos y Gobiernos por la misma institución. Cuenta con el reconocimiento del perfil deseable PRODEP y es miembro del cuerpo académico consolidado Globalización, Espacio Público e Identidad ante la Secretaría de Educación Pública. Ha sido distinguido por su labor docente y en la investigación por diversas instituciones académicas y electorales. Como docente cuenta con una amplia trayectoria a nivel de posgrado, donde ha sido profesor de diferentes materias en diferentes programas, tanto de maestría y doctorado en ciencia política de la Universidad de Guadalajara, donde he impartido concretamente seminarios que versan sobre teoría política, metodologías, teoría de la democracia, comportamiento político y electoral, entre otros. Lo mismo que ha sido profesor en programas de licenciatura y otros posgrados. Su línea de investigación versa en torno a la comunicación política, que la cual ha desarrollado desde sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado, donde ha abordado temas como el uso del marketing político y la publicidad electoral, la calidad informativa de las campañas y sus implicaciones en la democracia. Desde entonces se ha centrado en el análisis de las ofertas programáticas, las estrategias de persuasión mediática y la evolución de las campañas electorales en México. Sin mayor preámbulo y sin quitar ya tanto tiempo, le damos el uso a la voz a nuestro estimado Luis Fernando Sánchez, a quien escuchamos con muchísima atención. Adelante, estimado Luis Fernando. Pues muchísimas gracias, Alberto, por la presentación. Antes de iniciar, quisiera pues agradecer desde luego al Colegio de Jalisco, desde luego a su presidente, el doctor Roberto Arias de la Mora, y desde luego aquí a la coordinación de este seminario Kratos, a- al doctor Alberto Arellano. Y pues bueno, yo les voy a platicar en esta ocasión, pues algo de lo que yo he estudiado durante pues algunos años. Nada más, Alberto, creo que eso no lo habíamos comentado, ¿cuánto tiempo más o menos dispondría? Alrededor de 40 30. minutos. Ok, bueno, Mm. sí, más o menos era lo que había estimado. Ok, bueno. Entonces yo voy a conversar aquí con ustedes, les voy a presentar parte de la investigación que yo he realizado y pues la idea es que nos llevemos con una fotografía amplia de las características que tienen primero las campañas enfocadas a las ofertas políticas y vamos a tener con dos miradas a nivel local y después a nivel nacional. Vaya, bueno, entonces, sin más preámbulo, voy a compartir acá la presentación que traigo aquí para que pues puedan aquí seguir, seguir mi presentación. Ok, sí, sí está, sí se observa, perdón. Sí, la vemos. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar.
con la cuestión, considero básica, entender pues qué constituyen las campañas, cuáles son los objetivos en particular. Podemos encontrar tres, desde luego podemos identificar algunas más. La primera, bueno, tiene que ver con influir en el proceso de la toma de decisiones, moldear la opinión pública. Otra de las funciones que pueden desempeñar es obtener el respaldo público, le hace también como la legitimidad de una elección particular. Las campañas constituyen actos protocolarios, rituales, eh, en cierta forma míticos también, que cumplen esta función de legitimar eh, pues la elección, la decisión que se está tomando y el gobierno que a partir de ahí surge, ¿no? Durante las campañas, nosotros podemos encontrar que las opciones políticas, los partidos políticos buscan informar, persuadir y movilizar a los electorados. De hecho, uno de los estudios primeros que se realizaron en relación con las campañas electorales, pienso, por ejemplo, en los estudios de Lazar, y Bertelson, muchos de los hallazgos que tienen ya, pues, unos 50 o 60 años, unos 50 aproximadamente, un poquito más, gran parte de los hallazgos que nosotros podemos identificar ahí, muchos de ellos están presentes para el día de hoy. Es decir, gran parte de la campaña, su función es movilizar al electorado y no tanto modificar las percepciones de los electores. No quiere decir que no lo puedan hacer, desde luego que lo buscan, desde luego, pero la principal función es movilizar el voto, es decir, que aquellas potenciales votantes el día de la elección salgan a votar, ¿no? Esa es una de las principales funciones que uno podría eh, identificar o nombrar de las campañas. Bueno, bueno, dentro de las campañas nosotros vamos a encontrar que los políticos se sirven de diferentes herramientas o recursos, entre ellas nosotros encontramos que es la publicidad política. Eh, Dentro de una de las funciones de la publicidad política, eh, puede aplicar a cualquier tipo de publicidad. Yo me he enfocado en particular en la televisiva. Muchos de los principios se pueden aplicar también a la publicidad que encontramos nosotros en las redes, si bien es un poco más sofisticado. Pero bueno, la función una de las funciones de la publicidad electoral tiene que ver con buscar eh, incidir en la interpretación de la realidad eh, a través de diversos temas. Pueden ser propuestas u ofertas políticas, pero también tiene que ver con ofrecer diagnósticos, cuál es el problema que está enfrentando el país, por ejemplo, y una vez que se establece cuál es el problema que enfrenta el país, determinar o establecer cuáles son las ofertas que, digamos, está proponiendo una opción política. De hecho, para quienes han estudiado de alguna manera lo que son el ciclo de las políticas públicas, de alguna manera nosotros podemos encontrar cierta coincidencia en cómo se van presentando los temas en la campaña si nosotros observamos el ciclo de las políticas públicas. Ofrecemos un diagnóstico y después vamos ofertando, vamos presentando las políticas o las propuestas, ¿no? Bueno, dicho esto, claro, la publicidad electoral y en particular un spot político responde a diversos factores. Entre ellos, desde luego, es el contexto político, la dinámica o la constitución del mercado electoral, el programa del partido político. Sí, sí, en ocasiones es una de las fortalezas que tienen las opciones políticas son sus programas, en otras son las características del propio candidato o candidata. Y desde luego, las campañas siempre responden también a las características de la elección, del contexto así más circunstancial,
y también a las fases de una campaña. Lo que nosotros vamos a encontrar entonces es que la publicidad política obedece también a la fase en la que se encuentra la campaña. Un ejemplo muy sencillo. Casi siempre que inician las campañas, digamos, el ABC es presentar al candidato. Tienes que decirle a los electores quién está buscando el poder. Si el candidato ya es, o candidata ya es conocido, si ya es muy conocido o conocida, eh, lo que suelen hacer los candidatos o candidatas es pasar a las ofertas o a los logros que tienen detrás, eh, ya sea que hayan ocupado cargos públicos. Un ejemplo, cuando Obrador se lanza a la candidatura en el 2006 por la presidencia. Él ya era ampliamente conocido, algo que los opositores también lo ayudaron bastante en meses anteriores al inicio de las campañas. Él inicia su campaña con spots en donde él señalaba cuáles habían sido los logros de su gobierno. Entonces, depende también en la fase el tipo de publicidad que suele presentarse a los electores. Em, Como ya les dije, mi presentación está orientada a los asuntos públicos que se discuten en las campañas, con particular énfasis en las propuestas o en lo que yo de una manera más general denomino ofertas políticas, ¿no? Y en este sentido, la publicidad política puede tener al menos cuatro tipos de características, ¿no? El primero, bueno, un spot, si nosotros nos interesa analizar en términos de ofertas políticas, bueno, importa estudiarlos. ¿Por qué? Por el carácter deliberativo, desde luego, de las campañas, por la información que ofrecen los políticos a los ciudadanos y aquellos asuntos que consideran relevantes. Las campañas, si nosotros queremos mirar en retrospectiva, son bastante útiles porque nos permiten observar cuáles son digamos, las demandas, los deseos, los problemas que observan de alguna manera los ciudadanos cuando los políticos son más sensibles y los colocan dentro de su campaña, y también nos permite observar cómo construyen sus campañas en términos temáticos, ¿sí? En términos de asuntos públicos. Entonces, estas son cuatro cuestiones que son relevantes para analizar, digamos, un poco más de fondo la publicidad política, ¿no? Y esto aplica no solamente a la publicidad televisiva, sino también, reitero, inclusive en las de redes, ¿sí? Bueno, el mensaje electoral o la publicidad electoral nosotros la podemos analizar o clasificar, mejor dicho, a partir de tres dimensiones. La primera, como ya les había adelantado, eh, cuando está orientada a asuntos públicos, un spot puede describir o narrar una problemática que está enfrentando, pues, una sociedad política, un país, etcétera. Puede hacerlo a través de otra estrategia que consiste en declarar lo que algunos investigadores también denominan como metas o promesas políticas, que estas tienen un grado alto de abstracción. ¿A qué se refiere esto, dicho de una manera más sencilla? Eh, una opción política, un candidato o candidata, eh, eh, re- refiere este tipo o se puede caracterizar este mensaje eh, siempre que hace referencia a que su principal eh, tema o principal asunto de interés dentro de su campaña es, por ejemplo, la educación o la salud. Es decir, señalan temas en los que es muy difícil que nosotros o los ciudadanos estemos en desacuerdo. Mejor salud, mejor educación.
que todos los estudiantes tengan laptops o computadoras. Bueno, eso es un poquito ya más específico, pero en realidad señalan mejor educación o mejor economía, ¿sí? Son cosas que nadie podría estar en desacuerdo, pero de alguna manera van orientando a los electores sobre qué asuntos considera el candidato que son relevantes y que de alguna manera se supone proviene de este acercamiento con los electores y que busca colocar en la agenda, ¿no? Ya lo veremos un poquito más adelante, ya que les haga los ejemplos. Y la tercera tiene que ver con presentar propiamente propuestas o lo que pues otros autores denominan como instrumentos de políticas públicas, que reitero o advierto más bien, un instrumento de política pública no es lo mismo que una política pública. Sí, es una parte de la política pública que resulta de alguna manera muy atractiva o más visible para los electores. Y lo que han hecho los candidatos y candidatas y las opciones políticas en general es, al momento de formular una propuesta política, es apoyarse de instrumentos de política pública. Esto que yo les presento aquí es de alguna manera una adaptación que yo hice de la teoría, ¿sí? Me apoyé mucho de las políticas públicas y lo apliqué en la arena de la comunicación política, porque yo observé que la publicidad política se podía entender cuando se refiere a los asuntos públicos y ofertas políticas. Nosotros podíamos encontrar bastante más digerible la manera en que actúan los políticos o las políticas, ¿no? Y bueno, aquí lo que les presento de alguna manera es la instrumentación metodológica de cómo se pueden ir clasificando los temas de los actores políticos en campañas. Hay ofertas políticas que suelen estar orientadas a las regulaciones, otras a cuestiones más de carácter económico, otras más de carácter informativo o informativo cultural. ¿Sí? O sea, políticas, por ejemplo, en materia de educación, etcétera, pueden estar orientadas en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí hay una adaptación que yo hice para analizar la publicidad electoral y que nos permite entender entonces, eh, pues, las campañas como tales, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo les voy a presentar ya parte de mis investigaciones. Solamente quería dar primero como una orientación, un ABC de cómo leer parte de los hallazgos que he obtenido con parte de mis investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, les presento lo que es un análisis en esta ocasión de las ofertas de los candidatos y candidatas a gobernador en el periodo 2009-2015. Analicé alrededor de 39, 40 elecciones locales. Y bueno, como su título lo indica, pues nosotros vamos a encontrar que hay una especie de sequía programática y un oasis de transferencias en su oferta, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué tierras, por qué una sequía o tierras áridas en las propuestas? Bueno, del total de publicidad política que yo analicé durante este periodo, los candidatos y candidatas tan solo dedicaron alrededor del 28.1% de sus mensajes para promover propuestas, que en realidad, pues sí puede ser algo aceptable si uno lo contextualiza en el desarrollo de la campaña, de que deben presentarse, de que después hay que transmitir la oferta, que hay que responder ataques y que hay que invitar al voto. Puede ser que de alguna manera guarde una relación. Sin embargo, reitero, esto es en términos generales. Después, cuando vamos analizando elección por elección, el escenario es bastante preocupante, ¿no? Destacan 9 elecciones en las que los candidatos producen más spots con propuestas y sobresalen 11 en las que las elecciones
tan solo dedicaron o alcanzaron a dedicar hasta un 15% de sus spots para promover sus propuestas. ¿Sí? Entonces son elecciones bastante pobres en términos de asuntos públicos. Aquí yo les presento una gráfica, es de este análisis que yo hice de 39, 40 elecciones de 2009 a 2015. Eh, Estas que yo les comentaba, son elecciones en donde ni siquiera llegaron alcanzaron hasta el 15%, y hay que tomar en consideración que aquí yo estoy tomando en cuenta yo me centré en tres partidos, PRI, PAN y PRD. Esto quiere decir que en ocasiones ni siquiera con los tres sumados podíamos encontrar una campaña temática interesante. ¿Sí? Es sumamente pobre. Es decir, están invitando los políticos o políticas a votar por quién sabe qué para elegir los destinos de los diferentes estados de la República, eh, sin nada claro. En muchos casos, por ejemplo, en el caso de Durango, ni siquiera se identificó una sola propuesta leve, ligera, pequeña, ¿no? Ni siquiera eso, ¿no? Y nosotros encontramos acá que sí, hay algunas que sí que han sido más nutridas, por ejemplo, en la elección de Morelos, Querétaro, Nuevo León, que aquí estas son elecciones de 2009, 2010, que también están dentro o parten del contexto de la reciente reforma electoral en donde las opciones políticas prohibieron la publicidad negativa. Tal vez eso podría explicar que se diera un mayor cúmulo de ofertas, puede ser, pero también hay que tomar en consideración que son elecciones, algunas de estas elecciones fueron bastante disputadas. Por ejemplo, lo que es la elección de Nuevo León de 2009, la de Puebla de 2010, hay varias que la de Sonora también fue de las más disputadas. Y entonces ahí también en ocasiones los políticos, cuando eh, creen que no tienen muy segura la elección, pues suelen ofertar más, ¿no? Bueno, ¿qué más? Eh, Algo que considero también es relevante en una campaña electoral, entonces un candidato o candidata a gobernador suele referirse a sus propuestas en el periodo que durará una campaña en promedio unas 12 veces. De las 39 elecciones analizadas en el estudio, tan solo 13 se encuentran arriba de la media. Esto no quiere decir que oferten por lo menos 12 propuestas, sino que por lo menos hacen referencia en su publicidad hasta 12 veces, que es muy poco, pero bueno, es lo que hay. Acá en esta presentación, en esta lámina que les presento, es una comparación ya más específica en cuanto al número de referencias, o sea, las veces que los candidatos o candidatas eh, refieren en su publicidad alguna propuesta política. Aquí una de las cuestiones que yo observé cuando hago este estudio es que existe una disminución o un debilitamiento, de la oferta política que se hace. Por ejemplo, acá en el caso de 2009 de San Luis Potosí, nosotros encontramos que hay como un 10, 12% de referencias a ofertas. Sin embargo, acá en el 2015 ya ni siquiera llegaba al 5%. Aquí en los casos que están marcadas, lo que se observa es que en todos ellos disminuyó la referencia a ofertas políticas, lo cual es grave porque las propuestas, las ofertas políticas de alguna manera constituyen un compromiso que los candidatos están haciendo a los electores de lo que ellos harán una vez que están en el gobierno. ¿Qué significa esto? Que no se están comprometiendo. Y al no haber un compromiso hacia los electores, implica pues que hay un fallo en términos de rendición de cuentas, y también hay un compromiso que es sustancial en cuanto a lo que implica un proceso democrático, que se está eligiendo, claro,
un actor político, una persona, también se está eligiendo a un cuadro político que busca generar o llevar a cabo ciertas políticas. Entonces, ¿qué significa? Que que no están prometiendo mucho y en ocasiones nada. Y eso es bastante grave. Bueno, hay pese a este oasis de, de ofertas políticas, esta escasez y oasis de ofertas políticas, nosotros encontramos que hay una coincidencia sobre ciertos temas. Por ejemplo, hay una coincidencia en obras de infraestructura, mejoramiento de servicios públicos, créditos, suelen, suelen prometer muchos créditos, entrega de bienes, por ejemplo, útiles escolares, uniformes, zapatos, tabletas y otros objetos. Son bienes en general. Gran parte de la oferta política que hacen los políticos y políticas son en cuestiones de este tipo, que pueden ser de carácter asistencial eh, o que pueden rayar sí, en una especie de compra de voto, de alguna manera, ¿no? Becas y dinero sí, transferencia económica. Por ejemplo, hasta antes de su prohibición, a través de los monederos electrónicos. Y bueno, aquí les presento una gráfica que busca ilustrar precisamente los hallazgos dentro del análisis que yo hice pues, en esta ocasión de ese estudio de 2009 a 2015, ¿no? El grueso va por ahí, ¿no? Y bueno, acá les presento algo similar. Es un análisis que hice en relación a las ofertas políticas de las candidatas, tomando también un lapso importante, un periodo importante de 2009 a 2018. Aquí yo me centré únicamente a las candidatas, ¿sí? Y bueno, pues encontré algunas cuestiones que merece la pena señalar, ¿no? Eh, bueno, aquí yo lo titulé a manera general para tener una idea entre eslogans y lugares comunes, la vida útil del spot electoral y su efectividad. Bueno, ¿qué yo encontré en este trabajo? Bueno, hay una producción limitada de anuncios en las campañas a las gubernaturas, lo que reduce la efectividad comunicativa. Sí, en general, las candidatas a los cargos de elección a nivel de la gubernatura producen pocos spots. Y la producción de los pocos spots puede obedecer a varias cuestiones. Puede ser a que no disponen de muchos recursos económicos, puede ser que no cuenten propiamente con asesores de campaña que construyan una mejor narrativa dirigida a los electores. Y entonces, o también puede ser que en muchas ocasiones son candidatas que son poco conocidas y entonces producen pocos spots. Cuando digo pocos spots, son 3, 4 spots. Imagínense por 2 meses o 3 meses. Eso te lleva a que los electores después de 2 o 3 meses estén hartos de los candidatos o de las candidatas, en este caso de las candidatas, porque no te está diciendo nada nuevo. Entonces, eso sucede, eso yo encuentro acá en el caso de las candidatas, también sucede en el caso de los candidatos, pero bueno, en este caso yo me centré en las candidatas. Entonces hay una sobreexposición de los electores a un mismo spot que una vez agotada su vida útil, la vida útil de un spot puede ser de una semana hasta 2 semanas, depende de la efectividad del spot. Eh, y después de ello, lo más probable es que genere una especie de rechazo o desinterés. En esto se dieron casos muy sonados en pasadas elecciones, en donde había uno que incluso lo entrevistaron en una ocasión, que era Héctor Bonilla, que pues él aparecía en muchos de los spots del PRD y hasta en la sopa, y él decía, bueno, que ya hasta la gente me ve y encontraba cierto rechazo. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Entonces, producen pocos spots y entonces estos spots suelen ser más genéricos. ¿Y qué nos dice o qué nos transmite a nosotros que un spot sea genérico? Pues que no se están comprometiendo mucho, ¿sí? Esto que yo les decía.
tiene esos spots que en su mayoría son del tipo, pues vamos por una mejor educación, más seguridad, más empleo, ¿sí? Y pues nadie, o sea, no hay ciudadano que vaya a estar en contra de esto, pero no se profundiza más, ¿no? Es una estrategia entonces que minimiza el riesgo, pero limita la presentación de ofertas o propuestas sustantivas y que logren diferenciar los respecto a otras opciones políticas. Bueno, acá les presento, a lo mejor no se alcanza a observar, pero ahí ya es el análisis, digamos, descriptivo de las propuestas o de los instrumentos de políticas públicas de las candidatas. Y hay algunas coincidencias, por ejemplo, también sus ofertas suelen ir en materia económica, particularmente becas, también cuestiones de infraestructura. La cuestión de infraestructura es muy utilizada. ¿Por qué? Porque suelen ser visibles, ¿sí? A diferencia de otro tipo de propuestas, ¿no? Después, aquí yo quiero hacer, bueno, quería que tuvieran una imagen, una idea de lo que sucede a nivel local. A nivel local, lo que nosotros vamos a encontrar es que no siempre hay una disputa en términos ideológicos. Sí, una de las cuestiones que nosotros vamos a encontrar dentro de la publicidad política, por lo menos cuando irrumpe el marketing político, era que pues, las ideologías o las discusiones de carácter mayor o sustancial de carácter ideológico, pues habían borrado. ¿Sí? Entonces, a nivel local es más complicado que nosotros podemos encontrar. Sin embargo, es posible encontrarlas en algunas más y en otras menos. Pienso, por ejemplo, cuando llega al poder en la gubernatura Alfaro, sí nosotros podíamos encontrar componentes ideológicos importantes. Sin embargo, en otras es mucho más débil. También en las elecciones a nivel municipal es poco probable o es más complicado, no quiere decir que no exista, pero es más difícil. Sin embargo, a nivel nacional yo diría que sí es posible hacer un rastreo en términos programáticos de carácter ideológico. Bueno, aquí me paro un poco para que sirva esto digamos, de marco para los casos que les voy a presentar. A partir de la elección de 2006, nosotros vamos a observar que hay una confrontación, por lo menos, entre dos proyectos de gobierno a nivel nacional, que era pues la banderada por Andrés Manuel López Obrador y después, y bueno, por el PRI, y por el PAN, perdón, en el 2006, y suceden varias cuestiones digamos, en ese contexto. Hay un cambio de las reglas del juego, ¿sí? Reglas que de alguna manera ya habían tenido legitimidad en cómo debían hacerse las campañas anteriormente. En el 2006 se rompen en la práctica. Ahí hay un estudio que de hecho fue mi tesis de maestría, en donde hago una narración, una descripción bastante amplia sobre cómo se desarrollaron las campañas, cómo se violaron gran parte de estas reglas, ¿no? Del PRI, del PAN inclusive de los institutos o de las autoridades electorales. Y entonces, bueno, también hay un cuestionamiento electoral, hay esta confrontación de ofertas políticas o de cómo dirigirlo el rumbo del país. Y a consecuencia de ello se va a dar una reforma en materia electoral en muchos ámbitos, en diversos ámbitos, desde esta parte del conteo de los votos. Pero aquí, bueno, yo me estoy también, y otras cuestiones, aquí yo estoy enfatizando lo que tiene que ver con la prohibición de la publicidad negativa, que pues sí tuvo efectos, yo diría que pues lamentables también en las campañas electorales que se dan a partir del 2006. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, eh, se mantiene a nivel nacional, yo diría que se mantiene a nivel nacional esta confrontación de por lo menos dos visiones, y digo dos visiones porque después dentro de la narrativa de Andrés Manuel López Obrador fue establecer no tres o cuatro proyectos de gobierno, sino establecer dos, la de él, la propia, y la del PRI y el PAN, o el PRIAN, ¿no? Y que el PAN y el PRI pues no lograron
contrarrestar, ¿no? Entonces, de alguna manera, Andrés Manuel logró legitimar esa mirada, esa interpretación. Bueno, aquí yo voy a hacer un salto eh, un tanto importante, porque me voy a brincar hasta 2021, pero quería darles un contexto que nos permita entender qué es lo que nosotros observamos en la elección de 2021 y de 2024, ¿no? Hay un mapa en disputa, una disputa en la narrativa en cuanto a cómo debe ser dirigido el país. Quienes sostienen digamos, la continuidad, por continuidad me refiero a los, digamos, a los gobiernos que habían hecho el PAN y el PRI, con respecto a la oferta o la alternativa que presentaba la 4T, ¿no? En la elección del 2021 sucede también algo pues circunstancial, que pues es la pandemia. Entonces, de alguna manera, pues hay ingredientes o hay elementos que están presentes en esta elección, ¿no? Bueno, en esta elección conviene presentar, conviene observar algo, ¿no? Se observa una diferenciación muy significativa en cuanto a los proyectos de gobierno. Por una parte, lo que constituye digamos, la, pues sí, el mantener los programas y las políticas que habían impulsado los gobiernos anteriores. Y por otro lado, el proyecto de la 4T, ¿no? En particular, la gran parte de la oferta y de la publicidad del PAN y el PRI se concentró en estar en desacuerdo sobre la cancelación y la modificación de los programas sociales, eh, por ejemplo, que se recortaron o se alteraron los programas representativos de las administraciones anteriores, y por parte de Morena lo que hizo fue evitar entrar o responder a estas cuestiones, y en cambio lo que hizo fue capitalizar el plan de vacunación de COVID-19 implementado por el gobierno federal y el respaldo a los programas sociales, que esto hay que decir que es contrario a lo que dicta la ley en materia electoral, pero fue lo que hicieron. Una de las cuestiones que me parecen interesantes de la elección de 2021 es que aparece, porque no habían estado presentes en anteriores elecciones, surge una agenda que es de carácter feminista y de ampliación de derechos. Esto en parte tiene gran relación con por la gestión de gobierno de Andrés Manuel, que nosotros podemos observar que durante los primeros 3 años, pues prácticamente no veía y no reconocía a las mujeres, ¿no? Entonces, los movimientos feministas de alguna manera lograron incidir o mover o poner en problemas al gobierno de Andrés Manuel, y eso se observó también al final en la elección de 2021. Entonces, sobre esta materia, el gobierno del presidente guardó silencio en su campaña. No hay gran referencia que se recoja en su publicidad. Y en cambio, la oposición sí buscó capitalizarlo, aunque no con mucho éxito. Una de las cuestiones que vale la pena señalar es que en el caso de la oposición, si bien trata de capitalizarlo, y en particular reconoce la violencia hacia las mujeres como un problema, gran parte de las ofertas que ellos presentaron era en la creación de refugios para víctimas, o sea, después, y el endurecimiento de sanciones hacia los agresores, pero nada en relación a la prevención. O sea, ¿no sería mejor prevenirlo que, que, que buscar refugios? ¿Sí? Entonces, eso es muy ilustrativa de la oferta, muy pobre en ese sentido.
Eh, bueno, aquí ya está, aquí está un poco más desagregada lo que hicieron los candidatos y candidatas en esta elección. En la campaña, nosotros vamos a encontrar la narrativa de la Alianza por México, sus principales críticas, la ineptitud para resolver los problemas de inseguridad, economía, empleo, errores en el diseño de la implementación de la estrategia de COVID-19. Desde luego sucede el accidente pues, de la línea 12 y esto lo capitalizaron y vimos que en el caso de la Ciudad de México, pues fue muy bien capitalizado por la oposición. Y pues la estrategia de la oposición pues se centró o se articuló en subrayar pues que había sido un desacierto la eliminación de los programas sociales creados por los gobiernos del PAN y el PRI como elemento central. Hay que señalar aquí que la inseguridad y la economía pues son los principales problemas y que estaban dentro de la opinión pública y opinión electoral y también y la salud pasó en tercer lugar, cuestión que estaba antes en el primero cuando estaba el COVID en su mero apogeo, ¿no? Entonces, hay que señalar también que a pesar de la inseguridad y la economía suelen ser los principales problemas en materia de ofertas políticas, es muy pobre y no muy clara las ofertas políticas de los candidatos ahí. Es muy asistencial y no está claro muchas veces de cómo se resuelve el problema. Hay una oferta, ahí se observa también, ya les había dicho que uno de los hallazgos interesantes de la elección del 2021 tiene que ver con el reconocimiento de derechos, no solamente de las mujeres, sino de otros colectivos, ¿sí? Derechos de las personas en cuanto a diversidad sexual, de género, exigencias en general de mayores libertades. Movimiento Ciudadano tiene una agenda muy clara, muy direccionada en sus campañas desde, por lo menos desde 2021, pero casi me atrevería a decir que desde antes. Eh, y es un nicho que al parecer nadie le ha disputado. Entonces, y esta fue una agenda impulsada particularmente por los partidos minoritarios o emergentes, en particular Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista, dedicó algunos de estos, una parte de su publicidad en ese sentido, y este partido de Fuerza por México, que igual tal vez aquí me equivoco, me equivoqué, pero sí tiene, según yo hasta donde tenía entendido, tenía una relación ahí por parte de ciertos actores de Morena, lo cual podría tener sentido si es así, porque lo que hizo el partido Fuerza por México fue dedicarse exclusivamente toda su agenda a una agenda feminista, ¿no? Entonces, de alguna manera, si había una crítica hacia el gobierno, podía irse en ese partido en particular, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros encontramos en el caso de 2021. Ahora, esto es relevante porque nosotros vamos, digo, por lo que podemos observar más hacia adelante en las elecciones, ¿no? De 2024 y de 2000, sí, en las siguientes elecciones posteriores, ¿no? Eh, en las elecciones de 2000, a ver, déjame ver. Ok, en la elección de 2024. Es una apreciación mía, pueden estar de acuerdo o no, está discusión, desde luego. A partir de lo que yo observé en la publicidad electoral, bueno, yo observé que hay una oposición sin una orientación muy clara, sin brújula, en términos de hacia dónde debe ir el país, más allá de señalar, por ejemplo, que están en desacuerdo con las políticas públicas del gobierno y en términos de construir una alternativa, ¿sí? Hay una legitimidad bastante pobre también que se observa en su oferta. Y aquí, bueno, señalo algunas cuestiones que merece la pena señalar. Por una parte, hay un consenso en temas de salud, de educación, de vivienda y políticas sociales, en términos generales. En eso coinciden todos los partidos. Hay un énfasis de mantener y ampliar los programas de la 4T, inclusive de la oposición. ¿Esto por qué? Porque se puede observar, por ejemplo, la campaña de Xóchitl Gálvez, que encontraba una dificultad para cuestionar los programas sin perder una conexión con el electorado. Entonces, de ahí que
gran parte de su campaña, cuando se refería a ofertas políticas, señalaba que debían mantenerse y no solamente mantenerse, sino extenderse o mejorarse. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros encontramos un consenso. Y por otro lado, pienso que en el caso de la oposición, las estrategias o la estrategia que adoptaron fue una estrategia equivocada, en parte, ¿por qué? Porque en el 2021 ya habían cuestionado las políticas públicas del gobierno y no les funcionaron. Y por los resultados de la elección del 2024 está más claro que tampoco no les funcionó, por lo menos la manera en cómo narraron o presentaron estas críticas a las políticas públicas de la 4T. O sea, hubo una reiteración de los programas sociales de los gobiernos previos, ellos defendían sus programas, eh, y replicaron una parte importante de su campaña con resultados favorables del 2021. O sea, ellos mantuvieron esta estrategia de nuestros programas eran buenos y los de la 4T no. ¿Sí? Entonces, ahí sí hay una clara diferenciación. Hay una más límite de diferenciación, es decir, porque vamos a encontrar becas que están ofrecidas por la oposición y también por el gobierno, y también apoyos de adultos mayores. Y en tema de salud es algo muy interesante que yo encontré, en particular en cuanto a los medicamentos gratuitos. Es una cuestión que considero clave, pero que no quedó muy claro en las ofertas dentro de la publicidad. Hay diferencias relevantes, pero no, parecen no estar muy claras dentro de las propuestas de los políticos y los candidatos o candidatas. ¿Por qué? Porque en general se presenta que los ciudadanos deben de contar con medicamentos gratuitos, pero la forma o los modos son diferentes, ¿sí? Ahí sí hay una diferenciación importante. ¿Qué otra cuestión, qué otras diferencias podemos encontrar en la elección del 2024? Claro, la oferta política de Xóchitl Gálvez es más amplia, mucho más que Claudia Sheinbaum y este Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. En el caso del Partido Verde Ecologista, dedican mayor publicidad a cuestiones temáticas. Es algo que lo caracteriza no solamente desde 2024, sino desde elecciones anteriores. Yo pienso que es el partido más propositivo. No digo que sean buenas, lo que digo es que es más propositivo nada más, a diferencia de otros partidos. En el caso del PRI, el PRI también es uno de los partidos más propositivos de todos los partidos. El problema del PRI es que tiene un problema de legitimidad muy grave, pues que no le creen, pero es el que más ofertas hace de todos, a nivel local y a nivel nacional. Eh, en el caso de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, se focalizaron en ciertas propuestas, y en el caso del PT y el PRD, su oferta es muy limitada. Y hay dos temas que son importantes, y que son, digamos, vacíos, ¿no? O desconexiones con los problemas ciudadanos, ¿no? Por una parte, en tema de seguridad, hay ausencia de propuestas concretas de qué hacer en materia de seguridad o inseguridad del crimen organizado. Y en la cuestión económica, pues sí, hay un predominio de programas asistenciales, algunos renombrados, pero sin propuestas del todo estructural. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos observar en el caso de la elección del 2024. Ahora, aquí, bueno, me gustaría señalar algunos apuntes finales en relación a esta rápida perspectiva que yo les ofrecí aquí en términos temáticos. Eh, sí, sí hay una disputa, eh, pero es a nivel nacional, de cómo debería dirigirse el país. Particularmente, yo lo observo de 2006 hasta el 2021.
no digo 2024 porque en el 2024 pienso que el PAN y el PRI no lograron articular claramente, tal vez en el 21 tampoco, pero estaban probando. Y aquí pienso que convendría, eh, es algo que está ausente. O sea, hay un proyecto de la 4T, algunos pueden ser que sea más claro. Para mí, pienso que por el análisis de la oferta programática que yo he observado, a mí me parece que es bastante clara. Es muy clara hacia dónde van más o menos, pero está muy claro. También tienen claro qué políticas les han resultado. Por ejemplo, rápidamente, hay dos que, que parecen identificar, una que tiene que ver en cuestión del salario y de los programas sociales. No sé si hay un estudio por ahí de un colega de la UDG, se me va ahorita el nombre, pero que hizo un análisis, o que ha hecho un análisis de los programas sociales en donde es bastante crítico. Sí, de alguna manera señala que de alguna manera han tenido un buen efecto. Sin embargo, en aquellas poblaciones, digamos, más pobres, no están siendo beneficiadas. Entonces, ahí sí, digamos que primero los pobres, pues, o los más pobres, no, sino que se están beneficiando otros que no son tan pobres. Pero ahí lo que habría es redireccionarlos o focalizarlos más, por ejemplo, aquellos lugares más marginados, etcétera. Ahí es donde deberían ir más los recursos, no es lo que se está haciendo. Y uno de lo que señala que este colega, se me va ahorita el nombre, pero él señala que uno de las políticas que parece ser más efectivas del gobierno de López Obrador y de la 4T ha sido en materia de incrementar el salario mínimo. De hecho, él dice que esa es la que más ha influido. Entonces, esas parecen ser políticas clave y podría ser que en elecciones posteriores se apuntale ahí una parte importante de la campaña de la 4T, pero hay otros más. A nivel internacional hay esto que se denomina como la batalla cultural y esto va a llegar, o sea, va a llegar y no se alcanza a ver del todo. Pienso que se vio un poco en el 2021. eh, Hay algo que está muy presente y es la influencia que tiene Donald Trump pues a nivel regional, en el caso de América Latina, y con sus políticas que ya han tenido repercusiones en su país, en Estados Unidos, pero que es muy probable que tengan efectos también en la región. Entonces, yo igual me equivoco, pero es una hipótesis, pienso que esto va a llegar o se va a observar en las elecciones siguientes en materia de derechos, en materia, sí, por ejemplo, también si nosotros observamos el conflicto político que existe a nivel global entre Estados Unidos, China, Rusia, nosotros observamos que no hay una posición clara del gobierno mexicano y tampoco de la oposición. O bien hay una coincidencia de su silenciamiento en cuanto al conflicto, a los diferentes conflictos que están sucediendo a nivel global. Entonces, por una parte ahí, o hay una coincidencia, y otra que me parece también importante, y es el rol del Estado. El rol del Estado es algo que me parece fundamental y que parece no discutirse, y yo esperaría que se fuera a presentar por parte del modelo económico chino, por su éxito, por la influencia que puede tener, evidentemente, pues México ni otros países podrían adoptar tal cual su modelo, pero lo que se está cuestionando en parte a nivel global, perdón, es el modelo económico. Entonces, de hecho, el modelo económico o las políticas económicas que está llevando a cabo Trump, de alguna manera llevan o implican que el gobierno, que en México tendrían que estar modificándose y de alguna manera se están modificando.
Otra cuestión en materia también de carácter ideológico tiene que ver con que algunas cuestiones que se consideraban de derecha, pues ya no sé, algunas ya no están del lado de la derecha, sino que están del lado izquierda, de la izquierda, perdón. O sea, hay elementos que ya no están donde estaban anteriormente. Y eso, de alguna manera, pienso que va a colocar o está colocando a los partidos que están más del lado de la derecha en cómo posicionarse más adelante. Entonces, es muy interesante, pienso yo, lo que va a suceder en términos ideológicos por esta batalla cultural, que son en diferentes cuestiones también, y en términos de carácter económico, porque el contexto económico internacional, pienso yo que va a obligar, o está obligando ya, a la clase política mexicana posicionarse en ciertos temas, y algunos de ellos son relevantes y parece que no del todo se están discutiendo. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí y pues nada, eh, pues, eh, pues nada, pues les dejo a ustedes el micrófono y no sé, espero que tengan alguna pregunta o si fue esto último de pronto alguna provocación del panorama que se puede observar, que en mi opinión hay muchas cosas interesantes que están por venir. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Sánchez Murillo. Bueno, antes de leer una pregunta que me llegó en el transcurso de tu exposición, déjame leer un par de comentarios de Penélope Calvillo y de Gerardo García Luna, del doctorado en Ciencia Política del CUSIENEGA, bueno, que están presentes. Saludos para ti y tu exposición. Invitar a quienes nos acompañan en el Zoom, si quieren hacer una pregunta, levantar la manita virtual y con gusto les damos el uso de la voz. En tanto, quienes se vayan animando, voy a permitirme leer. Ya tengo una persona que se acaba de anotar. Ahorita te doy el uso de la voz, María Guadalupe Medrano, pero voy a leer una pregunta del doctor Roberto Piedra y dice así, bueno, saludos para ambos. Y dice, la leo textualmente. Pensaba la influencia de las empresas de comunicación cada vez más consolidadas y poderosas en las campañas, sobre todo en las elecciones, entre comillas, grandes, como las de gobernaturas. El manejo de la comunicación ya no suele recaer en el comité estatal del partido ni en el propio equipo del candidato, sino en las empresas que estos contratan. Entonces, ¿en qué medida considera que se puede atribuir la agenda o la plataforma de las campañas a los candidatos y a los partidos? ¿O será que hay un mercado que delimita cada vez más las preferencias y los temas que sabe o al menos considera que los votantes valoramos y los coloca en la comunicación de las candidaturas? ¿Quieres contestar? Y ahorita le damos el uso de la voz a María Guadalupe. Ok, bueno, me parece una excelente pregunta. Claro, lo que nosotros vamos a observar, aquí ya depende, ¿no? Si el candidato o candidata se está apoyando de alguna de estas empresas o consultoras ya muy especializadas, si tienen un conocimiento mucho mejor del mercado o de los mercados, ¿sí? De las tendencias a nivel internacional, también de los éxitos de ciertas campañas que han tenido en otros países y en ocasiones se replican. Propiamente en relación a esto que nos comenta, eh, hay un conocimiento especializado y entonces, pero tiene, tal vez esto no se queda del todo, tal vez no queda del todo claro en ocasiones, tal vez es las implicaciones ideológicas que tiene el comportamiento de estos mercados. Por ejemplo, yo les comentaba que en el caso de Movimiento Ciudadano sí se han apoyado de estas consultoras que crecieron también junto con el partido y tienen un conocimiento muy claro, por ejemplo, de hacia dónde va, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con los valores de los mexicanos y de los jaliscienses. Y los jóvenes, bueno, por lo menos de los estudios que yo observé más o menos recientes,
sí tienen una mirada un tanto más, más liberal, más abierta, etcétera, y eso se puede observar en la agenda, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano. La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué eso no sucede en los gobiernos de Jalisco? ¿No? Es una pregunta ahí de por qué no se ve reflejada esa política más, más liberal, igualitaria, etcétera, o más woke, si lo quieren ver con un adjetivo que pueda ser más identificable. Pero sí, ¿no? Eso se observa. Entonces, de alguna manera, eh, ya depende también del partido, qué tan profesionalizado esté, porque hay partidos que no están del todo profesionalizados, y entonces pueden tener esta lógica un poco más tradicional. Ejemplos de políticas o de campañas más tradicionales son a nivel municipal. Son bastante pobres a nivel municipal. O sea, yo pienso que si contrataran inclusive a un estudiante de licenciatura en mercadotecnia, etcétera, que hay unos muy buenos, podrían tener una campaña muy buena. Entonces, no sé si respondí a su pregunta. Yo creo que sí, estimado Luis Fernando, vamos a dar el uso de la voz a María Guadalupe y luego te voy a leer, ya empezaron a llegar en el chat algunas, entonces les voy a dar lectura a tres. Entonces, pero primero, si quieres, María Guadalupe, hablar o que veo que escribiste, ¿quieres hablar o le doy lectura a lo que escribiste en el chat? Bueno, siguen llegando preguntas, yo creo que, y una de ellas, bueno, le voy a dar lectura, ¿te parece? Hacemos una ronda de preguntas y tomas Sí, nota para que les quieras dar una respuesta de manera integral. ok. La primera, María Guadalupe, ¿cómo se puede evaluar lo sucedido fuera de las campañas y qué incidieron a favor de Morena para arrasar en la elección anterior? Ejemplo, el uso de de las mañaneras, donde el presidente colocaba la agenda y con más de un año de anticipación comenzó a presentar a su candidata. Esa es una. La otra es bueno, no hay una disculpa porque viene abreviado el nombre, entonces de aquí que busco quién es, de aquí lo veo como MC. ¿Por qué cree que en México es tan bajo el interés de parte del ciudadano y de los partidos por presentar propuestas? O B, la siguiente es de Sergio. De acuerdo con su experiencia y estudios, las próximas campañas para las siguientes elecciones en México mantendrán este tipo de spots o mensajes de poco compromiso. Si es así, ¿cómo podemos los ciudadanos exigirles más seriedad y compromiso? Esa es una primera ronda y creo que invitarlos si quieren todavía hacer otra ronda más y aprovechar que ahorita está aquí el doctor Sánchez Murillo y bueno, no se queden con alguna duda. Voy a estar al tanto también, ¿no? Adelante, estimado Fernando. Ok, vale, excelente. Bueno, pues muy buenas preguntas, y espero poder responder por lo menos parte de sus inquietudes, ¿no? Bueno, lo primero, bueno, el éxito, bueno, hay varios factores, ¿no? Desde luego Andrés Manuel eh, es un actor que, digamos, arropó todas las campañas, desde luego que arropó la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿sí? Fue una especie en términos de marketing, una especie de branding que cobijó pues su campaña, ¿no? Inclusive Claudia Sheinbaum, su manera de hablar la copió Andrés Manuel, era bastante obvia, ¿no? A mí me daba hasta vergüenza que sucediera eso, pero lo hizo. Pero además existen otros factores, ¿no? También su campaña duró todo un año y la finalidad de recorrer, porque buscó también recorrer todo el país, fue placiarse. Anteriormente, cuando las campañas no eran competitivas, piensen en la época dorada del PRI, pues de alguna manera las campañas cumplían otra función, también de legitimación, pero también era hacer que el candidato conociera las necesidades de la gente. Entonces yo pienso que fue en parte la campaña de Claudia Sheinbaum fue de alguna manera foguearse, tener este contacto más con la realidad
de alguna manera copiar también esta estrategia o modelo de Andrés Manuel de recorrer todo el país y en términos también de las estrategias comunicativas, el contexto también ya era diferente. Por ejemplo, a diferencia de otras elecciones, en esta o en las últimas, pero en esta pienso que ya es muy clara, tenemos que existen diferentes canales para llegar a los electores. Por ejemplo, un campo de batalla, y lo digo tal cual porque va a ser ya es un campo de batalla que no está, hace falta estudiarlo un poco más, es TikTok. Eh, es un campo de batalla ideológico ahí. Si no me creen, tienen ahorita ahí su aplicación de TikTok, pónganle Chicharito y van a encontrar una narrativas muy interesantes en términos ideológicos de esta batalla cultural que yo les estaba señalando, a favor y en contra. Y de los dos lados son muy buenos, en términos de persuasión, en términos de contenido, y y vienen desde jóvenes. ¿Sí? Entonces, es un campo de batalla TikTok. La campaña de Claudia Sheinbaum, en términos de propuestas y ofertas en TikTok, es muy pobre. En general, lo que buscó era acercarse a los más jóvenes y en TikTok hay un formato, hay una manera de dirigirse que es muy distinta a los spots publicitarios, inclusive de X o de Twitter. Entonces, cada plataforma tiene su formato, su estilo, su manera de llegar a los electores y eso sí, o sea, sí se debe de conocer y eso sí exige un conocimiento especializado por parte de los actores políticos, ya no se diga contar con con todo un equipo de producción y de asesores, etcétera. Pero si ustedes observan los primeros TikToks de Claudia Sheinbaum era malísima. No sabía actuar, no sabía cómo comportarse. Y ya en los últimos se fue ya, se veía más libre, menos, eh, pues sí, menos estudiados sus actos. Y eso te habla pues ya de una experiencia de un año, ¿sí? Eh, entonces, para responder la pregunta, pues sí, se cuentan con diferentes canales y sí exigen conocimiento especializado de formato, de cómo comportarse, y si lo sabes utilizar, vas a llegar a diferentes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo TikTok que X o Twitter, es es otro campo de batalla, pero yo diría que es más rudo. Sí, es totalmente rudo. Y una de las cuestiones, he estado estudiando también ahí X, en general, la publicidad o la propaganda en general en su mayoría también es un hallazgo mío ahí que yo que obtuve también es muy pobre en términos de propuestas. Sí hay, son más, se desarrollan, se especifican más que en la publicidad de televisión. Pero nosotros entonces podemos ir encontrando diferentes perspectivas en todos estos canales que nos pueden ofrecer una mejor perspectiva de qué es lo que está ofertando un político y qué idea tiene de nación o de país. Eh, sí, esto que nos comentaban también en relación a los electores. Sí, parece ser que no hay, en algunos más y en algunos menos, yo diría. Eh, mm, puede ser, pienso yo, que tenemos todavía eh, una de de las discusiones que nosotros podemos encontrar por parte de los investigadores, especialistas en todo lo que tiene que ver con la democracia y en parte con lo que está sucediendo en México, sí, pues uno pensaría que nuestro país contaba ya con todas las características democráticas y es que no, es que somos a nivel subnacional, existen lugares donde existen prácticas autoritarias muy fuertes y existen espacios de la sociedad muy autocráticos que no se fueron. Entonces,
yo respondería o pienso que obedece un poco esta, digamos, esta poca exigencia de, de los ciudadanos por decirle a los candidatos qué me estás proponiendo, en parte por esta, esta cultura, digamos, de sumisión, en parte, que ha sido aprovechada por todos los partidos. No solamente, es que aquí no es un solo partido, en términos de elegir o sea, elegir a los candidatos y una vez que llegan al poder es como que, bueno, pues ya los elegimos, que ellos resuelvan el problema. No, es que es ok, van a hacer su parte, pero los ciudadanos también tenemos que hacer la nuestra. Y entre las diversas, digamos, cosas que nos competen a los ciudadanos es vigilarlos y exigirles y participar. Entonces, no, yo diría que nos falta una cultura de participación mayor en algunos lugares del país. No, no es posible. Hay una mayor cultura de participación, pero en otras no, es más de tipo de súbdito, digamos. Me estoy apoyando un poco acá de la cultura, de los términos de cultura política de este Almoniberra, ¿no? Este, entonces yo pensaría, yo iría por ahí, pero pienso que eso puede estar, pienso que sí está modificándose, pero lento. Muy bien, estimado Luis Fernando. Hay otro par de preguntas voy a darles lectura. El primero es de una pseudo asistente a los seminarios que hacemos de los diferentes que hacemos en el Colegio de Jalisco, pero en particular es estudiante del doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad del CUAT. Y te la leo, dice así. ¿Cómo generar una contranarrativa en un entorno de poderes comprados o al servicio del régimen? ¿En dónde queda la libertad de expresión tras un linchamiento mediático? La otra es de Manuel Ramírez Mercado, que nos dice, buenas tardes, le felicito por la excelente exposición. En la información que nos presentó sobre el seguimiento de las campañas, ¿podría profundizar un poco más sobre el discurso electoral en aquellas entidades donde se ha registrado mayor competencia? Me gustaría saber si las propuestas estuvieron más articuladas y si influyeron en el triunfo de algún candidato o partido. Agradezco su respuesta. Esas son voy a estar todavía al tanto, ahora voy al Face y si adelante, aprovechen, si no, pues para ir cerrando. Adelante, estimado Luis Fernando. Ok, elecciones donde hubo una mayor competencia y una mayor presencia de ofertas. eh, bueno, una de ellas es, desde luego, bueno, primero, son capitales y son ciudades que uno podría considerar más o menos relevantes. Nuevo León, Jalisco, eh, pero en una elección, porque en otras es cambia, pues, y también nosotros podemos encontrar en Sonora. En el caso de Nuevo León, nosotros vamos a observar que hay una coincidencia en ciertas cosas con el caso de Jalisco. Son electorados más sofisticados, han sido electorados de alguna manera que han cuestionado, digamos, el sistema de partidos. De alguna manera también nosotros podemos encontrar que los liderazgos han tenido características populistas. Piensen, por ejemplo, en el que cortaba las manos, se me fue el nombre, El en el caso Bronco, de el el Bronco. Bronco, gracias, gracias Alberto, me quedé con la frase, ¿no? Sí, con el Bronco, que cuestionó el sistema de partidos, y eso tiene que ver, o sea, si uno puede criticar al Bronco y le puede criticar muchísimas cosas, pero la crítica va en realidad al sistema de partidos, al cuestionamiento, pues, de los partidos existentes que no han logrado o que han perdido legitimidad. Entonces, si nosotros no queremos actores, digamos, populistas, y populistas implica muchas cosas, entonces, eh, o diferentes perfiles, etcétera, pero digamos, un actor
que está aprovechando esta crítica al sistema de partidos y que lo más probable es que no cuente una vez que llegue al poder con el respaldo en el Congreso y eso lo va a llevar a que sea inviable su gobierno en muchas cosas, a que encuentre muchas trabas, que es lo que enfrentó el Bronco y que fue lo que encontró también actualmente, aunque no tenían caracteres populistas, pero el candidato este de Movimiento Ciudadano, este, sí, de la pareja esta de Movimiento Ciudadano, Samuel perdón, García. Samuel García, sí, soy malísimo con los nombres. Este, probablemente ahí tiene que lo obliga a llegar a acuerdos, etcétera. Recuerden, por ejemplo, el problema que hubo de que no podía ser candidato porque lo frenaron en el Congreso. O sea, creo que nunca se había presentado una circunstancia de esa naturaleza. Entonces, y en el caso de Jalisco, ¿cómo se llama? Enrique Alfaro, cuando llega a la gubernatura, pues llegó porque cuestionó al sistema de partidos. Era una narrativa, este, yo sí diría que tenía características populistas, narrativa, la campaña. Este, y tenemos varios actores de esa naturaleza, pero insisto, son electorados o mercados que son más sofisticados y no todos los mercados tienen estas características. Entonces, de alguna manera, esto vamos, ya estaba de alguna manera, yo diría que, pues sí, de alguna manera cantado, pues si ya estás observando que el mercado está cuestionando al sistema de partidos, pues tarde o temprano se va a presentar también a nivel nacional, o viceversa, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, si no quedaste de contestar las dos preguntas, Ah, estoy, sí, estoy revisando en... perdón, sí, Adelante. perdón. No, no, perdón. Ahí se me pasó las ¿Quieres otras que le dé dos. lectura? Sí, perdón. Bueno, Sí, la primera es, bueno, que te habían hecho, no sé si respondiste, creo que bueno, la primera es cómo generar una contranarrativa en un ya, cierto. entorno Sí. de poderes cooptados o al servicio del régimen. Ujú. Ok, bueno, no, esa pregunta es de doctorado, ¿no? No, es muy complicado, pero bueno, una de ellas tiene que ver con, primero, bueno, sí debes de hacerte de cierta legitimidad. Por ejemplo, es algo que no tienen actualmente los partidos PAN y PRI. O sea, es el ABC. Eh, cuando tú haces una campaña electoral, una de las formas más rápidas de desacreditar a una opción política es desacreditar a la persona o al partido. Entonces, es básico, primero, que de alguna manera cuentes con una reputación. Entonces, si hablas de un partido, debe contar con una reputación o una legitimidad. Si, en cambio, si tienes una opción política que tiene una reputación sumamente desacreditada, que es el caso del PRI, y en el caso del PAN, pues, también, y no lo diga yo, pues vean los seguimientos que ha hecho Alejandro Moreno otras consultoras y de los partidos ahorita más desacreditados son estos partidos. ¿El partido en el gobierno puede desacreditarse? Por supuesto que sí, también. Entonces, aquí lo que puede pasar entonces es pues que surja otro partido. Pienso que se me hace más, tal vez un poco más fácil que ya se ha intentado, o las candidaturas independientes, pero ya vimos que las reglas electorales lo que hacen es inhibir que surjan candidaturas independientes, que aún así pienso que sería más complicado por las características de nuestro país el que surgiera una candidatura, digamos, independiente. Pero si fuera necesario, pues lo harían. ¿Por qué? Porque tienes actores o partidos políticos que están desacreditados, entonces lo más probable es que te apoyes de una. ¿Cuáles son de los partidos menos desacreditados? Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Puede ser también, bueno, lo que pasa es que el verde, bueno, está actuando con el gobierno también, pero sería eso, ¿no? Así, digamos, rápidamente pienso eso.
O sea, debes de contar con una reputación para poder construir, bueno, para que tu narrativa por lo menos sea tomada, digamos, más en serio. Ya lo otro sería poder construir ahora sí una narrativa, una oferta política, pero en el caso de México, yo pienso que lo primero sería la imagen, la reputación de los partidos. Y sin ello no puedes. Muy bien, estimado Luis Fernando, estoy revisando tanto aquí el grupo de Zoom como en Facebook. No hay ya no hay preguntas o comentario alguno. Este, si quisieras a lo mejor hacer una recapitulación, un cierre, algo que haya quedado en el tintero, y pues de nuestra parte agradecerte tu tiempo, y yo creo que nos llevan más inquietudes, y como les hemos planteado, bueno, reanudamos contigo el calendario, sobre todo para que la mayoría de quienes nos asisten y están al tanto, pues, son estudiantes también en formación, y entonces siempre que nos compartan la parte teórico-metodológica nos ayuda muchísimo, y te agradecemos por lo tanto esta parte del rigor pues académico que se requiere en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, estimado Luis Fernando, adelante te escuchamos con atención. Ok, bueno, pues nada, lo primero, pues agradecer, reiterar mi agradecimiento con el Colegio de Jalisco, desde luego con la coordinación, con el doctor Alberto Arellano en particular, y desde luego a quienes nos acompañan, a quienes encontraron tal vez alguna inquietud también, o les movió alguna duda en relación a lo que yo les presenté. Yo traté de sintetizar o centrarme en algunas cuestiones. Desde luego hay diversos ámbitos, niveles o cuestiones que se puedan analizar. Sugeriría para quienes les interese el tema, existen cuestiones que valdría la pena estudiar. Reitero, es TikTok. Mm. TikTok es un campo de batalla y va a ser muy ideológico y se van a apoyar mucho de los jóvenes y van a entrar diversos temas. Eh, en el caso de X, tal vez también. Pero ahí ya desde antes, ya ahí sí, son luchas con lodo y etcétera, son más agresivas. Eh, pero sí se presenta una disputa ideológica importante, en particular por lo que está sucediendo a nivel internacional y que pareciera que yo lo que, no sé, tengo como esta impresión, ¿no? Como que si México estuviera en una especie de burbuja, también considerando la clase política, pero hay temas que están surgiendo a nivel internacional y que están profundizándose y que los van a obligar y que es importante observar ya de qué rutas están tomando los actores políticos. Entonces, una de las cuestiones que cuando yo comencé a trabajar sobre marketing político, etcétera, pues sí, yo hablaba de que parecía que no había una disputa ideológica. Hoy día yo no diría lo mismo. Hay una disputa ideológica muy fuerte y lo podemos observar a nivel nacional e internacional y que tengamos esta oposición con una legitimidad muy cuestionada, muy pobre, eh, es grave, pues. Me parece que es gravísimo. Eh, yo digo esto independientemente de las preferencias políticas que cada uno pueda tener. Pienso que una buena oposición eh, puede contribuir bastante para el país como peso, como contrapeso, pero tenemos una oposición, lamentablemente, considero yo, muy desacreditada y, y les deja la cancha amplia a quienes están en el poder, ¿sí? Entonces, el partido que sea, ahorita es Morena, pero después puede ser cualquier otro partido, ¿no? Entonces, pues nada, hay mucho que estudiar y se vienen cosas, yo pienso que muy interesantes por las agendas ideológicas que están en cuestionamiento a nivel internacional. Pues nada, muchísimas gracias.
Al contrario, doctor Sánchez. Bueno, a nombre de Kratos, Seminario Multidisciplinario de Estudios Políticos del Colegio de Jalisco, agradecer tu presencia y también a quienes nos acompañan eh, asiduamente en las sesiones programadas para este 2025. Estén al tanto de la siguiente sesión. También va a estar muy interesante y que nos acompañan también por la transmisión en Facebook, que después se sube también a la plataforma de YouTube. Ahora con estas herramientas tecnológicas nos permite ver material audiovisual, aunque no estemos en vivo y en directo, pero sí después la consulta se puede hacer de manera diferida. También agradecerle a Julio Almaraz, que nos acompaña siempre y apoya en el soporte técnico, pues ni más que decirles que desearles muy buenas noches y que nos veamos la próxima ocasión en este mismo espacio y con otro interesante tema de un ponente también que nos comparta una forma de abordar la realidad de la política, lo político en el sentido amplio del término. Cuídense y hasta luego.